segundos. Me salió ahí. ¿Qué hice? Bueno, para presentarte, está presente en la sala Evelyn, Gervasio, Aramí y faltaría Carlos, ¿ya? Así es que ahí están todos presentados, ¿ya? Y en la medida en que vaya Víctor compartiendo su presentación, van a tener espacio para hacer preguntas. Les pido, si pueden, cuando tengan alguna pregunta, de modo que Víctor pueda detenerse o pausar, levanten su manito, por ejemplo, así, ¿ya? ¿Ok? O así, ¿ya? Cualquiera de las dos es válida, ¿ok? Bueno, que disfruten la clase. Hola, buenas noches. Como el pastor explicaba, el curso se llama Fundamentos de Doctrina Cristiana, o Fundamentos del Cristianismo, ¿ya? Vamos a ver a través de 6 clases algunas de las doctrinas fundamentales, como por ejemplo, la primera clase trata acerca de Dios, la segunda, el hombre, origen, el pecado, la clase número 3 de Cristo y las profecías que son relativas a Cristo y su cumplimiento. En la semana 4, redención, salvación. 5, vamos a ver Espíritu Santo. Y la 6, escatología. Ahí vamos a ver un poco cuál es el destino del hombre, el destino final, algunas escuelas de pensamiento teológico en cuanto a la segunda venida de Cristo, el rapto. Ahí vamos a ir viendo algunas cositas que son controversiales, pero que son muy entretenidas. Así que, bienvenidos. Esta es como la parte más fome del instituto, porque es pura doctrina, pura teología, ¿ya? Pero la idea es de que ustedes aprendan a amar lo que es la teología, aprendan a amar lo que es la palabra de Dios, porque la única forma de poder tener comunión con Dios es conociéndole y conociendo sus atributos y todo lo que en él conlleva, ¿ya? Así que, como indicaba el pastor, si van surgiendo preguntas, levanten la manito y ahí, no sé si pastor, él va a encender él enciende los micrófonos o cada uno puede encender su micrófono. Desconozco Cada uno esa. enciende su micrófono. Ok, entonces ahí pueden ir haciendo las consultas, ¿ya? Así que vamos. Desde tiempos inmemoriales, nosotros, los seres humanos, nos hemos preguntado quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ya han surgido teorías científicas respecto a la existencia del universo. Algunas tratan de dejar fuera a Dios de la ecuación, otros incluyen a Dios en la ecuación. Por lo tanto, es una pregunta fundamental que debemos hacernos. ¿Ya? El ateísmo se caracteriza por enseñar de que el universo no tiene un propósito, por ende el ser humano tampoco tiene un propósito. La teología enseña que el universo tiene un propósito y que el hombre tiene un propósito, que es llegar, conocer a su hacedor y volver hacia su hacedor. Algunos conceptos de Dios. El politeísmo. Ya estos son conceptos que debemos entender para poder llegar a conocer al Dios verdadero. El politeísmo dice que viene del prefijo griego poli, que significa muchos, y teos, que es Dios. Por lo tanto, la definición sería
muchos dioses. La característica fundamental del politeísmo es de que los dioses, por lo general, tienen forma humana, tienen sentimientos humanos, actúan como humanos, sienten placeres como los humanos. Por ejemplo, los dioses griegos se embriagaban, tenían hijos, ¿ya? Ese es el concepto de politeísmo. Otro concepto es el panteísmo, del griego pan, que significa todo, y teos, que significa de Dios. Es decir, todo lo que existe es Dios. Un árbol es Dios, las estrellas son Dios. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, o voy bien. Ya. Otro concepto es el panenteísmo, que es similar al panteísmo, pero difiere en que no considera a Dios igual a la creación, sino que lo considera como más que su creación. Este es una forma evolucionada, como para decir de que Dios en realidad es un poquito mayor a su creación. Estos conceptos son obviamente conceptos erróneos acerca de Dios, ¿ya? Deísmo, que es la creencia racional en un ser inteligente, creador y mente de todo lo que existe. Pero una vez que ha formado el universo, los proponentes del deísmo dicen que Dios le dio vuelta a la espalda a su creación y se fue a crear otros mundos. Ya proponentes como Isaac Newton, Albert Einstein, que siempre se le considera como creyentes en Dios, son adherentes a ese tipo de enseñanza acerca de Dios. ¿Ya? A eso se le llama deísmo. Y teísmo es el término usado para referirse a Dios por todas las religiones, pero su enfoque es principalmente la creencia en un solo Dios. ¿Ya? Algunos conceptos teológicos de Dios. La teología natural de los escolásticos. No sé si ustedes han escuchado hablar de Santo Tomás de Aquino. Era un filósofo cristiano ya del siglo V por ahí, que creía de que Dios podía ser conocido en forma racional. ¿Ya? Dios obviamente es mucho más que algo racional, pero él insistía en que se podía probar la existencia de Dios por medio de un método que él denominó las 5 vías. ¿Ya? Por ejemplo, decía de que detrás de todo diseño existe un diseñador. ¿Ya? También decía de que ¿de dónde saca Dios, de dónde saca el hombre la idea de moralidad, sino que hay alguien que coloca esa intención de moralidad en el ser humano? ¿Ya? Así que eso es más o menos la teología natural. Ya Pablo en Romano dice de que Dios después puede ser conocido a través de la naturaleza. El texto indica de que de modo que ninguno tenga excusa para decir que Dios no se ha revelado. Entonces Dios se revela también a través de la naturaleza, por lo tanto los escolásticos en ese sentido no están tan errados, ¿ya? Pero no es la única forma en que nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Otra forma de concepto teológico es el de los reformadores Lutero y Calvino. ¿Ya? Ellos no se identificaron con ningún sistema filosófico, sino que simplemente se abocaron a lo que la Biblia decía acerca de Dios. El Dios de los deístas, una religión racional que afirma que Dios es el creador y que abandonó su creación. Prácticamente el hombre no verá a Dios, sino que solo el día del juicio final. Eso es más o menos lo que enseñan los deístas. Y obviamente el teísmo,
que es la religión de los, en este caso, que enseña de que existe un solo Dios. Hay tres grandes religiones que hablan acerca del teísmo, son los musulmanes, es el judaísmo y nosotros los cristianos. Todo el resto de religiones a nivel mundial tienen que ver con politeísmo o alguna forma de idolatría. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya. Seguimos. Una forma de poder conocer a alguien es a través de una presentación, ¿cierto? El pastor, por ejemplo, a mí me presentó, dijo, él es Víctor y va a ser el profesor. Para poder conocer a Dios es necesario estudiar también sus nombres. ¿Por qué? Porque Dios se revela a través de sus nombres. Ya. Para los judíos o los antiguos, los nombres tenían una importancia primordial. Uno no elegía un nombre porque lo encontraba bonito, sino que algo significaba una esperanza, significaba algún tipo de fe en aquella persona, en lo que esa persona podría lograr hacer dentro de su familia, de su etnia, de su raza. Ya. En el caso de Dios, como Dios es un Dios de relaciones, sus nombres tienen que ver más bien con actos en donde Él se va revelando de acuerdo a ciertas circunstancias o necesidades que va adquiriendo su pueblo. Recordemos de que la Biblia habla acerca de que Dios se le aparece a Abraham, que era un pagano, y le da la promesa de que su descendencia sería infinita. Entonces, para que veamos la importancia del nombre, Abraham era su primer nombre y Dios se lo cambia a Abraham, que significa padre de multitudes. Entonces, para que veamos un poco la importancia, Jacob, que significa suplantador, fue cambiado a Israel, ¿ya? Que es como el padre de los patriarcas en este caso. Ya. Las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son únicas entre los escritos religiosos, puesto que los nombres de la deidad son autorrevelados. No es el hombre colocándole nombre a Dios, sino que Dios presentándose ante el hombre. Por ejemplo, el hombre tuvo, en el desierto tuvieron hambre y Dios les provee de alimento. ¿Ya? Así que ahí vamos a ir descubriendo los nombres. Los primeros nombres que aparecen es uno en realidad, pero que connota singularidad y pluralidad. Él, que vendría siendo Dios. Eloja y Elohim, que vendría siendo como el plural. Elohim no solamente es usado dentro de la teología bíblica, sino que también es usado por otros pueblos. Por lo tanto, al ser usado por otros pueblos, asume la forma de politeísmo. ¿Por qué? Porque es el plural. ¿Ya? Denota, en el caso del judaísmo o del cristianismo, Elohim denota plenitud y no la creencia popular de la famosa mención de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Recuerden la frase cuando empieza el Génesis, hay un texto que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya ese dijo Dios, no es que Dios estaba hablando con la Trinidad, sino que simplemente el escritor está diciendo de que Dios, que es todo, es quien crea al hombre, crea el universo y crea a la mujer.
Otro nombre es el Shaddai, que significa Dios todopoderoso u omnipotente. Era usado por los patriarcas, y en el caso de Éxodo 6:3, el nombre indica el que tiene suficiencia por sí mismo, es autosuficiente. ¿Recuerden cuando Dios se le revela a Moisés, le dice, ve y dile a Faraón que suelte a mi pueblo, que libere a mi pueblo? Y Moisés le pregunta, ¿y en nombre de quién me voy a presentar ante Faraón? Y Dios le dice, en el nombre de yo soy. Entonces, ahí el Shaddai es yo soy, o el que tiene suficiencia por sí mismo, soy el que soy. Otro nombre es el Elión, que significa Dios altísimo. ¿Ya? Hay algunas citas. Dice, número 24:6 sugiere la cualidad como el superlativo, el más exaltado y grande entre todos. ¿Ya? Recuerden que la Biblia surge en un contexto de politeísmo, donde hay más pueblos alrededor de Israel, por lo tanto, no es extraño que otras culturas llamen a su Dios como Elión. Pero en este caso, Números dice que el Dios de los judíos, en este caso, es el más grande y exaltado entre todos los dioses. Si hay una particularidad ahí, es de que no dice que es el único Dios, sino que es el más grande entre todos los dioses. ¿Por qué? Porque aún no tenían una convicción de que existía una sola deidad. ¿Ya? Hay, hay expresiones como, por ejemplo, el yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A eso se le llama monolatría, y quiere decir la creencia en un Dios, sin descartar la existencia de otros dioses. Pero aún así, existiendo otros dioses, Abraham, Isaac y Jacob deciden servir a Jehová. Entonces a ese concepto se le llama monolatría. ¿Ya? Otro nombre que aparece en el Antiguo Testamento es Adonai, Señor, y Kyrios en la Septuaginta. La Septuaginta es una versión de la Biblia que surge entre los judíos y tenía que ver con el Antiguo Testamento básicamente escrito en griego. Ya se dice que es Septuaginta o versión de los 70, porque se supone que 70 eruditos quienes se encargan de escribir esta Biblia, compilar los libros y darle la forma que nosotros conocemos actualmente como el Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. El nombre más común es Jehová o Yahvé. Este nombre aparece unas 6.800 veces en el Antiguo Testamento. Yahvé, en contraste con Elohim, es el nombre íntimo de Dios por el cual su pueblo puede invocarle como el Señor que ha hecho un pacto con ellos. ¿Ya? Es importante entonces recalcar de que Yahvé es el nombre con el que Dios se auto revela para indicar de que tiene una relación con su pueblo, con sus hijos. ¿Ya? Algunos nombres compuestos del vocablo Yahvé. Yahvé Sebaot, que quiere decir Jehová de los ejércitos. Cuando lean, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, oh, tú eres Jehová Sebaot, es de que Dios es el Dios de los ejércitos. Ya se menciona tanto a los ejércitos celestiales como las estrellas, a los ejércitos espirituales como los ángeles, arcángeles, pero también como el Dios de los ejércitos que libera a su pueblo.
ya que va en nombre de él o delante de ellos para la batalla. ¿Ya? Cuando dice, no iréis vosotros a la guerra, sino que yo pelearé por ustedes, ahí se está refiriendo a Yahvé Sebaot o Jehová de los ejércitos. Jehová Jireh, Jehová es mi provisión. Eso significa, donde vemos primeramente ese texto. Recuerden cuando Dios se le presenta a Abraham y le dice, oh Abraham, tú vas a tener un hijo del cual va a haber una descendencia infinita. Y ese hijo se llamaba, o se llamó Isaac. Pero cuando Isaac tenía 12 años, ¿cierto? Jehová le dice a Abraham, entrégame, sacrifícame a tu único hijo. Y Abraham tomó al hijo y se va a la montaña con él. Y llegan al lugar donde iban a ofrecer sacrificio, e Isaac le pregunta a Abraham, papá, está la leña, está el cuchillo, está el cordel, ¿más dónde está el cordero? Desconociendo de que él iba a hacer el sacrificio, Abraham le dice, Dios se proveerá de uno. Entonces es la primera mención a un Dios proveedor, aparece ahí en ese episodio tan terrible, en donde en este caso Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo con tal de agradar a Dios. ¿Creía Abraham de que Dios podía resucitarle a su hijo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Hay una mención en el libro de Hebreos que dice de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó de tal forma, dice el escritor de Hebreos, que si él hubiese enterrado el cuchillo a Isaac, Dios se lo iba a resucitar. Esa era la fe con la que actuó Abraham. Pero aún así, entender de que la palabra de fe de Abraham fue, Dios va a proveer del cordero. Y cuando estuvo a punto, dice el texto, ¿cierto? A punto de mandarle el cuchillazo, aparece entre una zarza enredado el corderito. Y Dios le dice a Abraham, no lo hagas. Ya tengo claro de que tú me vas a obedecer en todas circunstancias. Es dramática la escena porque si a mí me dijeran, oye, entrega lo que más quieres, yo la pensaría dos veces porque estamos eh, demasiado ligados a las cosas de este mundo. ¿Ya? Pablo siempre invita de que nuestra ciudadanía es celestial, de que no debemos militar para las cosas de este mundo, pero a veces se nos olvida y nos olvidamos de aquello y nos afanamos en las cosas naturales. Jesús, cierto, dijo, por nada estéis afanosos, sino que antes de eso sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero debemos entender de que Dios es un ser que quiere comunicarse con nosotros. Si Él no se hubiese revelado, no sabríamos que podemos pedirle a Dios para que Dios satisfaga nuestras necesidades. No sé si se entiende. ¿Ya? Otra ocasión fue cuando en el desierto Dios envía serpientes que empiezan a morder a los hijos de Israel y estos empiezan a morir. Y Moisés, como buen profeta de Dios, va delante de Dios y le dice, Dios, ¿hasta cuándo permites que tu pueblo muera? Y ahí Dios le dice, mira, haz una serpiente de bronce y levántala en un lugar alto
para que las personas que sean mordidas miren a aquella serpiente y esa serpiente no le cause la muerte, sino que sean sanados en el instante. Entonces ahí es donde Dios se revela como Jehová Rofca o Jehová Rafa, como le dicen en español, ¿ya? Como Dios es tu sanador. ¿Dónde está la importancia de esto? En el que más adelante vamos a ver de que el Dios que aparece en el Antiguo Testamento no ha cambiado, no ha mutado. Seba, o sea, Gerba. Eh, lo que me causa curiosidad ahí de ese texto que menciona es que cuando dice levanta una serpiente y es como que nos está induciendo a creer en una figura y no en Dios, Ya, porque lo que una de las cosas que decimos los cristianos es que no hay que adorar figuras, ni santos, ni cosas por el estilo. ya. Mira, lo primero que nosotros tenemos que entender es de que Dios muchas veces es condescendiente de los seres humanos, de los hombres. Recuerda que el pueblo de Egipto venía saliendo, o sea, perdón, el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, un pueblo totalmente idólatra, que para todo tenía una imagen que representaba algún tipo de deidad. Ya. En el caso de la serpiente, no, Dios no lo ordena pensando en que sea un ídolo, sino que usa esa figura como un tipo. Un tipo es una forma de literatura que indica o señala el cumplimiento de alguien en el futuro a través de esa imagen. En este caso, el tipo vendría siendo la serpiente de bronce o de cobre, y en quien se cumple ese tipo es en la persona de Jesús. Recuerda el texto de Isaías 53, me dice, mas él molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros sanados o curados. Entonces ese texto ahí aparece como una clasificación de literatura, como una literatura tipo, que es un tipo de literatura profética. No le da el sentido a la idolatría o a un ídolo como nosotros lo conocemos en la antigüedad. No sé si queda clara la respuesta, Gerba. Ya, lo que pasa es que para eso tienen que introducirse luego a la hermenéutica, y ahí van a ver algún tipo de literatura especial que se utiliza en la Biblia. Ya en la Biblia, no todo lo que dice en la Biblia significa lo que dice. Ya, me explico. Por ejemplo, hay un texto en Lucas que dice: el que no aborreciere a su padre y a su madre no es digno de ser llamado mi discípulo. Entonces, si bien es cierto, el texto está diciendo el que no aborreciere, el texto no quiere decir de que nosotros tenemos que aborrecer a nuestro padre. Hay que entender en su contexto que ahí la palabra aborrecer significa amar a Dios de tal forma que el amor hacia mis padres parezca un aborrecimiento. Entonces, si te fijas, el texto, si bien es cierto, dice que es aborrecer, pero el sentido del texto quiere decir de que el amor que debemos profesarle a Dios es tan grande que el amor que yo profeso a mis padres, a mis hermanos, a mi señora, parezca minúsculo al lado de cómo debo demostrar el amor de Dios o hacia Dios. Entonces, ese tipo de interpretar la Biblia, de entenderlo,
se ve en una disciplina que se llama hermenéutica, que es interpretación de la Biblia. ¿Ya? No sé si después van a poder tener tiempo como para ver hermenéutica, si que el pastor en algún momento irá a hacer algún taller de hermenéutica, pero sería bueno porque así también se van despejando otras dudas, como la que acaba de plantear Gervasio. ¿Ya? Pero como te indico así, la idea principal es de que ese texto no habla de idolatría, sino que habla de una figura que en el Nuevo Testamento esa figura se llama Cristo. ¿Ya? Hay un texto que indica, o no sé si, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios sea levantado. Entonces ahí se está dando cumplimiento a que esa serpiente que se levantó en el desierto es una figura de lo que había de venir, que era la figura de Cristo. No sé si queda un poco más claro. ¿Sí? Ya. Jehová Nisi. Jehová es mi bandera o estandarte. En Éxodo 17:15, después de la derrota a Amalek, Moisés dedica un altar al que puso por nombre Jehová Nisi. Ya, se debe entender que los nombres Jehová Jireh y Jehová Nisi no son nombres personales de Dios, sino que son más una conmemoración de hechos. ¿Cuáles hechos? Por ejemplo, la derrota del pueblo Amalek por manos o por el ejército de Moisés. Y en el caso de Jehová Jireh, cuando Abraham recibe la provisión de Dios y no sacrifica a su hijo, en el caso en que los israelitas tenían hambre y Dios les proveyó codornices para que comieran, aburrió la codorniz, querían comer otra cosa y Dios les provee el maná. Ya si hubiese existido la Coca-Cola, lo más probable es que Dios también le hubiese dado Coca-Cola en el desierto. A ese nivel de cuidado es el Dios que nosotros le creemos y le servimos. ¿Cuántas veces nosotros de repente en nuestro corazón hemos anhelado, sin tener los medios, pucha, cómo me gustaría comerme una pizza, y de repente llega un hermano, un amigo o alguien a visitarnos y lleva una pizza? Hasta ese nivel de cuidado tiene Dios con nosotros. Es algo a lo mejor trivial, algo a lo mejor, alguien podría decir, exagerado, pero aún a ese nivel Dios nos ama y nos cuida. Así que bienvenidos a conocer los nombres de Dios, y que esos nombres, esos hechos pueden seguir y siguen ocurriendo en nuestra actualidad, en nuestros días. Bueno, conversábamos el otro día con Gerva en su casa, y él es testigo de cómo Dios provee sin tener esperanza de nada. ¿Ya? Nuestra vida es sinónimo, y me emociono, es sinónimo de un cambio de vida sin tener la más mínima esperanza de que nuestra vida sea cambiada. Dios sale al encuentro, se relaciona con nosotros y cambia nuestra existir, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestro destino, cambia lo que somos. Íbamos hacia un lado y Dios nos encamina y nos lleva por el buen camino hacia su voluntad agradable y perfecta. Y ¿cómo no va a ser emocionante conocer cómo Dios se fue revelando al hombre? Porque Dios es un ser infinito que no es posible conocerlo totalmente, pero que se acomoda a nuestro entendimiento y se da a conocer de la forma en que nosotros podemos entenderlo, podemos palparlo, podemos vivirlo. Así que, obviamente, la invitación es, yo sé que ustedes ya son cristianos, de que ustedes tienen un alto valor a la oración, pero yo no sé en qué etapa de la vida de cristianos pueden estar en este momento.
Entonces Dios nos recuerda de que Él quiere relacionarse con nosotros y quiere revelarse como un Dios proveedor, como un Dios sanador, como un Dios que nos protege, que va delante de nosotros como estandarte, ¿ya? Que si nosotros vamos a hacer un trámite y le decimos, Señor, sé tú delante nuestro, Él puede ablandar el corazón de la persona donde vamos a hacer el trámite y puede atendernos de mejor forma y poder lograr soluciones. Y no estoy diciendo con esto de que Dios es un ser mágico, de que cada vez que yo tenga un capricho, Dios me lo va a suplir. No, pero tiene cuidado de nosotros y si Él quiere manifestar su gloria, lo va a hacer. Como hablábamos hace días atrás, Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia, en el sentido de que a Él no le importa idiosincrasia, no le importa si somos buenos, si somos malos, si Él quiere tener misericordia de nosotros, la va a tener. Y la va a tener aunque nos cueste, aunque nos pese o no nos pese. Recuerden la historia, no sé si conocen la historia de Nínive y Jonás, la historia de la ballena y todo eso, ¿cierto? O del pez. Nínive era parte del famoso imperio asirio, que era un imperio terriblemente malo. Hoy en día podríamos decir que serían como los cabrejarros en Santiago, eh, no sé, como la gente en Boca Sur, ese tipo de cosas, ¿ya? Y el Señor, y, y no sé, eran el pueblo que oprimía a los israelitas, eran tan malos que, por ejemplo, había una israelita embarazada, los asirios tomaban un cuchillo, zanjaban del pecho hacia el estómago de la madre, le arrebataban el feto y delante de la madre reventaban al feto, lo mataban. A ese nivel de crueldad. Y Dios le dice a Jonás, ve y predícales para que se arrepientan. Y Jonás dice, no, pues Señor, ¿cómo voy a ir a predicarle a estos que hacen estragos con tu pueblo? ¿Cómo vas a...? No, yo no quiero que tú tengas misericordia. Es como que alguien, no sé, mate a un familiar mío y Dios me diga, ve y predícale para que esa persona se salve. Es difícil, ¿cierto? Yo en el lugar de Jonás también habría huido. Y no porque quisiera desobedecer a Dios por ser rebelde, sino porque, escucha, yo como chileno amo mi patria y no me gustaría que vinieran, no sé, los, los argentinos a hacer cosas malas con mi gente. Entonces, Jonás huye y le dice a Dios, yo sabía, Señor, que tú eras un Dios grande en misericordia, tardo para la ira, y de que si yo les predicaba, estas personas se iban a arrepentir, y se arrepintieron, y Dios, en cierto sentido, se arrepintió del mal que iba a hacerle. Entonces, volviendo a la frase, Dios tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia, va apuntado a eso. No importa el nivel de maldad que nosotros vivamos, pero Dios siempre va a querer tener misericordia con nosotros, relacionarse con nosotros, para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Ya? Jehová sí, Kenu. Jehová es nuestra justicia. Este nombre simbólico representa los bienes prometidos para la era mesiánica. La justicia incluye la idea de, si puedo ponerlo, de rectitud y justicia, salvación y liberación. ¿Se acuerdan el mensaje dado al profeta Isaías en el Isaías 61? Donde habla acerca de el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto Dios me ha ungido ya para llevar buenas nuevas
para quebrantar a los, o sea, sanar a los quebrantados de corazón, dar apertura de cárcel a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor y la venganza del Dios nuestro. Entonces ahí vemos de que Dios es nuestra justicia, ¿no? Porque viene a libertar, viene a sanar, viene a dar descanso para los que están trabajados, ¿ya? La palabra, como decía, justicia incluye la idea de justicia, salvación y liberación y de rectitud. Isaías, ¿cuánto dijiste Isaías ahí? 61. Ya. En el Nuevo Testamento también tenemos algunas alusiones acerca de Dios. ¿Ya? La palabra teos, que está en el griego, aparece más de 1000 veces y corresponde en general a los nombres de él y Elohim y sus formas compuestas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que él significa Dios y Elohim es como el plural de Dios, o en este caso la plenitud de Dios, es decir, Dios en todo lo que es? ¿Podríamos llamarle fórmula trinitaria? Sí, podemos llamarle fórmula trinitaria, pero en este sentido él es Dios como completo, no un Dios por parte. Recuerden que los politeístas tenían el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios del trueno, el Dios del relámpago. Todas las cosas eran un Dios que eran impotentes para poder satisfacer otras necesidades. En cambio, Teos, en este caso Elohim, es suficiente para atender todas nuestras necesidades. ¿Ya? Otra palabra que aparece en el Nuevo Testamento es Kyrios, que es traducido como Señor. ¿Ya? Aparece combinar los nombres de Jehová y Adonai, es una palabra compuesta, que fueron utilizados en la Biblia Septuaginta, ya que era la versión griega del Antiguo Testamento. Se utiliza para indicar dominio sobre algo o alguien, el término curios. Por ejemplo, los esclavos. Y los emperadores romanos lo utilizaban para referirse a que eran dueños de todo el imperio que ellos habían conquistado. ¿Ya? Obviamente, nosotros en el libro de Apocalipsis aparece muchas veces la expresión Señor, como dándole una connotación de que Jesús es superior al emperador, quien se había autoproclamado Dios. Otro nombre, que es el que más nos encanta, ¿ya? No tiene nada que ver en Kyrios, que dice referirse a que eran dueños de todo, no tiene nada que ver con, porque también dice o alguien esclavo, con ser el amo de todo. En este caso, la expresión Kyrios, para la connotación cristiana, tiene que ver precisamente con que todo lo gobierna. ¿Ya? Las alusiones que aparecen ahí son alusiones de cómo la gente utilizaba la expresión Kyrios para referirse a ellos como amos, ya como dominio sobre algo o alguien. Por ejemplo, los romanos decían que eran que los pueblos que eran conquistados, ellos eran Kyrios, porque eran dueños de los esclavos, las mujeres, los niños y todas sus pertenencias. Son formas de cómo se utilizaba la palabra en ese sentido. Pero en el sentido cristiano tiene que ver con que todo lo gobierna. ¿Ya? La famosa omnipotencia de Dios. Abba Padre, que es un término de amor que vendría siendo como papito. Ya ese es un concepto, se dice que es casi el único concepto revolucionario que Jesús introdujo dentro de los escritos cristianos. Ya todo el resto de cosas que aparecen, o las cosas que dijo Jesús,
venían siendo enseñadas por otras personas y Jesús les da una nueva significancia. Pero en el caso de Abba Padre, es un término que él solo utiliza, ya para referirse en este caso a Dios como alguien especial. Recuerden que los judíos decían vuestro Padre que está en los cielos para referirse a Dios. Es decir, un Dios que está allá arriba, lejos, lejos, lejos de nosotros y que no tiene mucho interés en comunicarse con nosotros. A pesar de que Dios dio muestras de que siempre quiso comunicarse con su creación. ¿Ya? Jesús utiliza el concepto Abba como un término personal que identifica al Padre y al Hijo como una unidad. Y Pablo, en Romanos 8:15, dice que por el Espíritu nosotros llamamos Abba Padre, clamamos Abba Padre. Entonces Pablo ahí también indica de que los cristianos en general podemos llamar a Dios como Abba Padre, como nuestro papito, como nuestro Padre, todo que tiene cuidado de nosotros. ¿Ya? Esto es como, en este caso el nombre Abba Padre es como, no sé si lo miran desde la misma óptica o perspectiva que yo, de que en el Antiguo Testamento Dios iba revelando por partes. Hoy día me presento como el sanador, otro día me presento como el que provee, otro día como el que los defiende, pero acá Jesús dice de que el Padre o Dios viene siendo nuestro Padre, el que tiene mucho cuidado de nosotros, en el sentido de que nos cuida a tal extremo de que está pendiente de todas nuestras necesidades. ¿Ya? Lo que no significa de que como cristianos no vayamos a pasar necesidades. De que, por ejemplo, de que hagamos un negocio y nos estafen y quedemos en bancarrota. No, Dios no está prometiendo eso. Lo que está prometiendo es que aún estemos en bancarrota, Él va a estar con nosotros y nos va a proveer para poder salir de la situación. Pero no nos dice de que no nos vamos a enfermar. Dice que nos va a acompañar a través de la enfermedad y si es necesario, para que su gloria se manifieste, nos va a sanar. No sé si se entiende el concepto, ¿ya? Dios no nos dice de que no vamos a pasar por el valle de la sombra de muerte. Cuando se menciona, porque hartas veces, al menos lo que yo entiendo, él dice mi padre. Cuando dice mi padre, igual es como decir Abba Padre, ¿cierto? Claro, porque es mío personal. No es el Dios no es el Padre que está lejos allá en el cielo, sino que es el Dios que me acompaña y que habita en mí. Tengo una pregunta de niño. ¿Ya? Siempre me nacen preguntas de niño. He visto en algunos textos medio raros por ahí el Abba, pero escrito con una letra como D y la otra como B. ¿Tiene algún significado eso? Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que es tomado prácticamente del alfabeto griego. Así se escribe en el griego. Eso. Eso está bien entonces escrito igual? Sí, está bien porque recuerde que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Mm. Por lo tanto, hay gente que mantiene la tradición de escribirlo en el griego. Es bueno conocerlo, ¿ya? Pero no tiene ninguna implicancia supersticiosa, de que si yo escribo padre como padre o lo escribo como Abba, el Señor me va a escuchar más si yo le digo Abba, ¿no? La Biblia dice de que el Espíritu Santo arregla nuestras oraciones para, con gemidos indecibles, dice, para que podamos pedir a Dios como conviene. Entonces, de repente, aunque seamos torpes y digamos papá, papito, o el flaco, como, como, como hablaba el otro día el Juanca, el Espíritu Santo se encarga de hermosear esa oración y decirle a Dios, Dios, Diosito, papá,
necesito esto, tu hijo necesita esto otro. Entonces no hay misticismo en que, si yo digo a Dios, oh Elohim, Dios me vaya a escuchar más que si yo le digo, oh Dios. No, no va por ese lado el tema, sino que más que nada es la sintaxis, el alfabeto en el que se escribió, en el que Dios se reveló, obviamente en el lenguaje que se hablaba en el momento. Así que no se burjan si de repente hay cristianos mesiánicos que dicen no, que hay que nombrar a Jesús como Ichu o como Yeshua, si no escucha las oraciones. No, eso es misticismo. Si le decimos Jesús, si le decimos Emanuel, como queramos llamarle, Él va a atender nuestras oraciones de tal forma, o de la misma forma, que si utilizáramos el griego. Dios no nos va a escuchar más porque utilicemos lenguaje más refinado. Por ejemplo, yo a mi papá, si le quería pedir plata, no iba y le decía, oh, excelentísimo papá, proveedor del cielo y de la tierra, ¿quién se preocupa de mí? No, le decía, papá, necesito plata. Y es la misma naturalidad con la que nosotros hablamos con Dios. ¿Por qué tendría que, en cierto sentido, hacerle la pata utilizando terminología que es más que nada un adorno? De Dios es un Dios de relación. Por lo tanto, ahora obviamente, sí estamos en libertad de hacerlo, pero no se sientan menos si es que no nombran a Dios como Curios, como Elohim, o con los nombres griegos en hebreo, porque para nosotros se nos revela en nuestro español, en nuestro castellano. ¿Ya? Ahora pasamos un poco a los atributos. Yo creo que nos queda poquito tiempo, así que van a ser solamente, como todo, una pincelada. Los atributos de Dios podemos decir de que son sus características de su naturaleza, son las cualidades que tiene Dios. Los podemos clasificar, entre comillas, como comunicables e incomunicables. Por ejemplo, ¿cuáles serían atributos incomunicables? Su eternidad. Si bien es cierto, nosotros igual somos eternos, en el sentido de que nuestra alma no muere, pero Él es eterno en el sentido de que no tiene comienzo ni tiene fin. Entonces, ese aspecto de su eternidad es incomunicable, nosotros no la podemos adquirir. ¿Ya? Si bien es cierto, Dios es amor, y nosotros podemos amar, pero el amor que Él tiene vendría siendo un don incomunicable, porque Él ama de forma incondicional. No importa lo que yo haya hecho, no importa qué tan malos eran los amigos de Nínive, Dios los amaba de tal forma que estaba dispuesto a perdonarlos y a perdonar sus transgresiones que había cometido contra su pueblo escogido, contra su pueblo amado. Hay una expresión que dice de que nosotros somos como la niña, como la pupila de los ojos de Dios. Entonces, estos asirios, ninivitas, estaban metiendo el dedo en el ojo a Dios. Sin embargo, Dios se les revela como un ser perdonador. Entonces, nosotros no amamos a tal punto. Nosotros podemos decir, ya, ¿sabes qué? Te tolero. Te masco, pero no te trago. Y son expresiones que usamos y que, muchas, porque estamos en un proceso de continuo cambio, de continuo transformación. La Biblia dice de que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Es decir, nosotros vamos superándonos, mejorándonos día a día, pero aún no tenemos esa perfección. Por lo tanto, no tenemos ese nivel de amor. ¿Ya? Cristo muere por los pecados de toda la humanidad y no se baja de la cruz por amor, aunque siente de que Dios
le ha abandonado. Siente de que Dios le dio la espalda. ¿Y por qué Dios le da la espalda? Por la expresión yo cargo el pecado de toda la humanidad, y Dios es un Dios santo que no tolera el pecado. Aborrece el pecado, pero ama al pueblo pecador, ama al pecador, nos ama tal cual somos. Esos son atributos incomunicables. Y los comunicables, por ejemplo, pueden ser de que Él es misericordioso, y nosotros también logramos tener misericordia, ¿ya? Atributos naturales y morales, absoluto y relativo. Estas son clasificaciones que le dan un poco en teología a los atributos de Dios, ¿ya? La confesión de Westminster nos da una idea principal. Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabio, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Esos son los atributos de Dios. En la confesión, en este caso de Westminster, así lo corrobora. Dios es un espíritu invisible, personal, vivo y activo. Juan 4:24, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ¿cierto? Les dice, porque la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y no en un monte, como están acostumbrados a hacer los judíos, y hacer otro monte como estaban acostumbrados los samaritanos. Entonces Jesús les dice, no señores, Dios es espíritu, y se le adora en espíritu y en verdad. Tiene una naturaleza espiritual. Ya no necesita de un templo hecho de mano de hombres, sino que habita en el corazón de cada persona. Entonces, como es un espíritu, puede habitar en el corazón de todo el mundo. ¿Ya? Y no está limitado. Es invisible porque no lo podemos ver, ¿cierto? Recuerden cuando Felipe le dice, maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, no, al Padre nadie le vio jamás, pero su Hijo unigénito le ha dado a conocer. Y de ahí le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conocéis, dando a entender Jesús de que él experimentaba o compartía la misma naturaleza y esencia que el Padre. Dios es incorpóreo e invisible. A nadie a Dios nadie le vio jamás, sino que el Hijo unigénito le dio a conocer. Dios es un Dios personal, ¿ya? La creencia de que un espíritu es incorpóreo. George Hegel, un filósofo, creía que Dios es un espíritu absoluto, pero un espíritu que no piensa, sino que no tiene cualidades. ¿Ya? Una mente enorme que abarca una realidad, pero no consciente de sí mismo ni constituye una persona. Esa era la creencia de Hegel acerca de que Dios era un Dios espiritual. Pero Jesús nos enseña de que Dios es un Dios personal. ¿Por qué? Porque tiene cuidado de sus hijos. Mirad, dice los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero sin embargo ni Salomón se vistió con el esplendor con que Dios viste a sus flores, en este caso a sus lirios. O mirad las aves del cielo que no trabajan, sin embargo Dios les provee el alimento. Es un Dios que se relaciona con el hombre, que quiere hablarle, que quiere revelarse, y se revela a través de su palabra, pero también a través de su Hijo Jesucristo. Y se sigue revelando hoy en día también en actos de misericordia, ¿ya? Como decía un eslogan católico, yo estoy en el que sufre. La Biblia, en contraste, le atribuye a Dios la capacidad de la inteligencia, emociones y voluntad. Un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que se comunica con su creación. ¿Ya? Dios se identifica con un nombre personal. Éxodo 6:2, cuando Moisés le dice, ¿y en nombre de quién voy a ir a Faraón? Y él le dice, di
el yo soy me ha enviado, ¿ya? Se relaciona con los seres humanos. Dios es vivo y activo. Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿ya? No es un Dios, como dicen los deístas, que dejó funcionando el universo y se mandó a cambiar, sino que aún sigue sosteniendo este mundo, sigue alimentando y sigue cuidando a su creación. Dice, metafísicamente o en forma espiritual, Dios existe por sí mismo, es eterno e inmutable. La aceidad de Dios, este vocablo indica que tiene su origen en sí mismo. No es como el hombre que tuvo un principio y un fin, no es como el mundo que tuvo un principio y un fin. Jesús dijo, yo soy el alfa y soy el omega, soy el primero y el último, pero no indicando de que fue creado, sino que Él lo abarca todo. Ese término, el alfa y el omega, en Apocalipsis, indica de que es una eternidad sin principio y sin fin. Siempre existió, no hay una causa para su creación, sino que Él es la causa primera de todo lo creado. El Padre tiene vida en sí mismo, yo soy el que soy, nadie me creó, no soy como el Dios de los egipcios, que tuvo un padre y que ese padre tuvo otro padre, y que Ra rige a todo el mundo, pero que Ra también tuvo un padre, y lo más probable es que ese padre de Ra también haya tenido un padre, genealogías de dioses interminables. Dios es independiente en el sentido de que es autosuficiente y determinante ante todo su ser. ¿Qué significa eso? De que Él, si el universo no existiera, Él seguiría siendo necesario su existencia. No porque algo no exista, Él deja de existir. Entonces, en ese sentido, Él es autosuficiente. En Él está todo, está lleno todo. Dios es eterno, como decía, Dios no tiene principio ni causa. Dios es inmutable, es decir, no cambia. Santiago 1:17, él mismo afirma, no cambio. Malaquías 3:6. Hay textos que dicen, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Entonces, ¿cómo me están diciendo que Dios no cambia si se arrepintió de haber creado al hombre? La pregunta no es tan difícil de responder, en el sentido de que Dios se revela a nosotros con forma en que nosotros podemos entenderlo, y a eso se le llama antropomorfismo. ¿Qué significa eso? De que Dios toma forma del hombre y se revela con cualidades que el hombre posee. Antropopatismo, que significa sentimientos de hombre. Entonces, en cierto sentido, el escritor dice de que el hombre, de que Dios se arrepiente de haber creado al hombre, pero se arrepiente como un sentimiento humano, en el sentido de que el escritor quiso decir de que Dios se había arrepentido de haberle creado, pero no se arrepintió de haberle creado, sino que no es el arrepentimiento de, no, ¿por qué lo hice? Sino que debería, o sea, de hecho, él proveyó los medios para que el hombre pudiera salvarse, a pesar de que estaba siendo totalmente malo. Ya el tema del diluvio es un tema complejo que hay que entenderlo con mayor profundidad, pero que nosotros lo podemos llamar como el intento del ser humano de querer de entender a Dios, el por qué el hombre sufre, por qué hay catástrofes, por qué el hombre muere, por qué tiene enfermedades, ¿ya? Pero Dios en ese sentido es inmutable, no cambia en su esencia,
no cambia, Él sigue siendo amor a pesar de que trae juicio. ¿Por qué? Porque dentro de su atributo está la justicia de Dios, que el pecado tiene que pagarse de alguna forma, pero Dios proveyó los medios y envió a su Hijo Jesús para que pagara por el pecado que nosotros deberíamos haber pagado con nuestra propia vida, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Dios no cambia. No sé si quedó claro, si no, después Lo que entiendo, puedo... lo que entiendo yo es que, o sea, no es que él esté arrepentido de haber creado al hombre, sino que él tiene, es un juicio de él frente a la maldad del hombre. Eso entiendo. Exacto, ¿Mm? exacto. Esa es la forma en que debe entenderse, de que lo que Dios, al decir arrepentirse, no es un arrepentimiento, sino que quiere decir de que va a emitir, en este caso, un juicio que nosotros podemos decir de que fue Dios que mandó el diluvio, pero se puede entender también como el intento del humano, es decir, a causa de la maldad es que Dios mandó un diluvio. Intelectualmente Dios es omnisciente, todo lo conoce. Ya eso significa la palabra omnisciente. Omni es todo y ciente es ciencia, es decir, Dios conoce todas las cosas. ¿Ya? Todo lo conoce, ahí están algunos textos. Obviamente el PowerPoint va a quedar en la plataforma para que ustedes después lo puedan rescatar y lo puedan estudiar con más calma. ¿Ya? Dios es infinitamente sabio, es perfecto en sabiduría, no solamente todo lo conoce. ¿Ya? ¿Qué significa la palabra sabiduría? No significa solamente conocimiento, sino que la cualidad de poder tomar buenas decisiones en razón a lo que conocemos. Yo puedo ser sumamente inteligente, puedo conocer la Biblia de memoria, pero puedo pegarme las tremendas embarradas. ¿Por qué? Porque no tengo sabiduría, sino que solamente conocimiento. La sabiduría implica tener la facultad de poder elegir bien, utilizar, en este caso, el conocimiento. Hay gente que utiliza el conocimiento para hacer el mal. Crearon bombas atómicas, Nobel creó la dinamita, ¿ya? Y después se arrepintió y donó todo lo que ganó, y de ahí vienen los famosos premios Nobel. Entonces la gente puede utilizar su inteligencia para cosas malas. En cambio, la sabiduría implica de que yo utilizo mi inteligencia para el bien, el bienestar de los demás. Y en ese caso Dios sabe usar muy bien su sabiduría para eso. ¿Ya? Moralmente Dios es santo, recto y justo. Como es santo, es un ser apartado, ¿cierto? Y la palabra santidad significa apartarse. Y él en este sentido está apartado de toda maldad. Él no peca. ¿Ya? Es recto y justo. Como es justo, el pecado, la maldad debe hacerla pagar. Pero como es un Dios de amor, hace que Jesús pague por los pecados de las personas. Y lo hizo en la cruz. Dios es santo, ¿cierto? Un Dios apartado. Dios es justo, la justicia rectoral. Esto se refiere a la rectitud de Dios, ¿ya? La justicia legislativa. Esto es como Dios sujeta al universo a varias leyes y lo dota con derechos según la jerarquía de estos. No se entiende que nos llama el tiro. La justicia retributiva de Dios en la ejecución de su ley. Podemos ver dos aspectos de esta. Remunerativa, es decir, que Dios da un pago, y retributivo, de que Dios devuelve conforme a lo que nosotros damos. ¿Ya? En su justicia Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios es trascendente, significa que está por encima del universo, es más que su creación, el hombre y todo lo creado. Dios es amor. Juan 3:16 nos dice, ¿cómo pudo Dios amar al mundo? La respuesta, lo amó de una forma tal que lo llena todo, entregando a su único hijo
para permitir que el hombre pudiera acercarse a Dios. La versión de la Biblia dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Dice Jesús, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y es lo que estamos tratando de hacer, tratando de conocer al único Dios verdadero. Para meditar, dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento de Dios. Ya no un conocimiento de, llamarlo así como solamente llenarnos de datos, sino que un conocimiento que conlleva una relación. En el Antiguo Testamento la palabra conocimiento involucraba una relación. Recuerden la expresión que dice, y conoció Dios, Adán, a Eva, y le nacieron dos hijos, Abel y Adán, o sea, y Caín, y conoció Jacob a Raquel y tuvo a José, y así, cada vez que la palabra decía conoció, no era de que se encontró en la calle con alguien y, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Juan y tú, Patricia, qué lindo, pololeemos. No, sino que hablaba en este caso de una relación sexual, es decir, una intimidad. Entonces, mi pueblo perece porque no tiene intimidad con Dios, no tiene una relación con Dios, pero no tiene una relación con Dios porque muchas veces desconoce sus atributos, desconoce lo que Dios es. Y esto es lo que nosotros queremos invitarle a que ustedes amen en este sentido su palabra, amen la teología en este punto de vista, porque solamente nos señala a Dios para poder conocerle de una mejor manera. La conclusión, el estudio de los atributos divinos revela que el incomparable Dios de la Biblia es espíritu personal, viviente, infinito en sabiduría y poder, libre, santo, separado del mundo, sin límites. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué nos vamos a acercar en forma confiada? Porque le estamos conociendo. ¿Ya? Nosotros huimos de Dios porque no le conocemos. Creemos de que Dios nos va a castigar porque no conocemos de que su amor es incondicional y que aunque yo peque, Dios me va a seguir amando y me va a seguir buscando y me va a seguir buscando hasta que me encuentre. Y yo, huyendo de Dios, me voy a tropezar, me voy a enfermar, voy a cometer errores por arrancar de Dios, pero arranco de Dios porque no le conozco. ¿Ven cómo es el círculo vicioso? Así que esa sería la presentación. No sé qué les pareció, si hay preguntas. Me pasé. Espectacular. Espectacular. A ver. ¿Sí? O apreciaciones. Hablé muy rápido, muy lento. No, la lectura estuvo bien. Yo creo que me perdí un poquito al final cuando en el último resumen nomás después de que hablaste de metafísica hacia adelante, ahí como que pasamos un poquito rápido, pero es por el tema del tiempo, por ahí como que pero sí entendí el resto de los conceptos. Ya, mira, lo que podemos hacer es de que las dudas que hayan surgido me la envíen después por WhatsApp o por WhatsApp, y ahí lo podemos conversar, ¿ya? Ujú, Para no tomar tiempo de la clase, correcto. ¿ya? No sé qué les pareció la dinámica, si está bien o si hay que cambiar algo. A mí me gustó, a mí me gustó porque como va con diapositiva y no me enredé tanto, porque va bien explicado, los conceptos van claros. Quizás de repente como que pasa un poco rápido, pero es por un tema de que tenemos que ajustarnos a los tiempos, pero está claro, para mí al menos
Está claro. Ya, bueno, no incluí la bibliografía, pero el texto está tomado de un libro que se llama Teología Evangélica de Pablo Fox. ¿Ya? Yo le decía al pastor de que este es el resumen del resumen del resumen del resumen de lo que escribe el hermano Pablo en este libro. Ya lo encuentran en la Cruzada para que puedan ahondar en el tema. ¿Ya? El hermano Pablo es de un corte conservador, por lo tanto ustedes lo que van a leer acá no van a leer herejías. Él se preocupa por exponer, si bien es cierto, algunos pensamientos de otros escritores, pero él luego dice, no, nosotros los evangélicos creemos esto y da sus argumentos, por lo tanto es un libro sano. Yo lo recomiendo, así que si pueden comprarlo, para que puedan estudiar en forma ya más concienzuda o más tranquila, que lo hagan, ¿ya? Así que de ahí tomé el texto, voy a estar con una foto o después lo podemos escribir por internet, ¿ya? Eso. Pastor. Excelente, Víctor Anthony Monsalve. Excelente. Evelyn, ¿qué te parece la clase? Buena, buena, pero igual es que tengo unos enredos en mi cabeza. Hay cosas que no entiendo mucho, pero no sé si es el momento para que, o ya igual. Por ejemplo, ahí en esa misma frase de Juan 3:16, igual a mí me hace un poco de ruido, porque ahí porque ahí dice que como Dios amó al mundo, ¿cierto? Ya dio a su hijo, a su hijo amado, su hijo unigénito, ¿cómo es? ¿Cómo era? Es que no se ve de aquí la diapositiva, pero es como, y como que no me concuerda con lo que, no sé, pues o a uno le dicen que también somos hijos de Dios, pues, pero, y que somos igual a Jesús, ¿ya? Claro, Y no me concuerda con eso, claro, lo que pasa es que, porque a no ver, somos iguales. no, claro, lo que pasa es que, a ver, Van a entenderlo. claro, a ver, lo que pasa es que para entenderlo hay que entender un poco, meterse en la mente de los judíos. Y los judíos daban la preeminencia al primer hijo, le entregaban la herencia, todos sus bienes eran para el primer hijo. Entonces, en ese sentido, la Biblia nombra a Cristo como el unigénito o el primogénito de toda creación para ver el rango, ¿ya? En un sentido especial, de que Él, como hijo especial de Dios, es heredero de todas las cosas. Nosotros somos coherederos con Cristo, pero en rango, Cristo viene siendo superior a nosotros. ¿Por qué? Entonces, Porque lo vemos como lo vería un judío. A nosotros, los occidentales, nos cuesta entenderlo un poco porque para nosotros todos los hijos son iguales. claro, porque así se nos hace ver igual, po, que Claro, somos iguales ante Dios, pero claro, no es así. claro, pero que también no debes olvidar, Evelyn, de que Jesús es el Hijo de Dios, pero también es Dios. De Sí, que igual lo otro disculpa, igual lo otro que de repente esto de que, por ejemplo, tú decías delante, explicabas algunas cosas, pero como que lo que sale en la Biblia o lo que uno lee no es tan así como es, como está escrito. Y yo lo claro, encuentro extraño eso también porque, pucha, no todo el mundo va a andar buscando, sino que muchos, yo creo que la gran mayoría va a leer la Biblia y se va a ir quedando con lo que lee la Biblia. claro, Y pero así mira, se va formando ideas muy erradas y va yéndote para otro lado, ¿cachai? entonces, por eso es la invitación que le hacían, o en este caso, en este tipo de seminarios, va apuntando hacia eso, para la gente que en realidad no quiere quedarse solamente con lo que otros le han enseñado,
sino que tratar de buscar, a ver, nosotros al acercarnos a la Biblia tenemos dos dificultades. Son muchas más, pero por decirlo así, fue escrito en un idioma distinto del que nosotros hablamos. Mm. Y fue escrito en un periodo distinto al que nosotros vivimos. Abarca un periodo de ¿cuánto? De 4.000 años. 40 personas la escribieron aproximadamente. Por lo tanto, son ideas de distintas épocas. Entonces, a la luz de nuestro español de hoy, hay muchas expresiones que se utilizaron al traducir la Biblia que ya están en desuso. Por ejemplo, la versión de 1601, no, 1569, que fue la traducción al español, en Génesis 1 dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Para ello, criar era crear, pero para nosotros criar es tener hijos y hacerlos crecer y verlos crecer, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos que tratar de buscar el significado de qué quiso decir la expresión crió en cuanto se escribió. Pero también ahí yo me imagino que los que transcriben o los que, no sé, a medida que va avanzando las épocas, también tienen que irse actualizando en lenguaje, en todo el contexto actual, porque no, Perfecto, es como algo lógico que debiese de pasar, perfecto. para que siga la originalidad de lo que se escribió en la Biblia. Por eso es que tú Vaya ves cambiando. una infinidad de versiones de la Biblia. Ves, por ejemplo, la Dios habla hoy, la Biblia, la nueva versión internacional, la Biblia para todos, la Biblia Reina Valera versión actual, porque van corrigiendo ese tipo de expresiones para poder hacerla un poco más entendible. Pero igual necesitas tener un poco de conocimiento para ver qué versión se acerca más a la idea original de cuando se quiso escribir. Entonces, es una labor ardua, es una labor Es algo, difícil. pero yo creo que a la vez igual en el querer arreglarla o que salga mejor, yo creo que la empeoran donde sale tanta cosa, tanta variabilidad que al final no sé si es tan bueno tampoco, pero bueno, es Claro, así. es bueno en el sentido de que tú vas conociendo, te vas acercando al texto y al leer varias versiones puedes hacerte una idea más completa de lo que el texto significa. Gerba, Entiendo yo, si bien no he hecho la tarea pastoral, pero entiendo yo desde lo que aprendimos con el IRRA, que él mostró mucho esto que está diciendo Eli. O sea, dentro de la escritura, yo me quedé con cuando estudiamos el anterior, que la Biblia es palabra viviente, ¿ya? Porque en el fondo una frase engloba muchas cosas, porque en la traducción explicaba el IRRA, ¿cierto? Que en vez de decir una tremenda frase, lo abarcaban en una pura palabra. Entonces, eso es lo que se malinterpreta hoy en día. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, muchas veces nos desviamos del camino, pero lógicamente que esta es la forma para que nosotros podamos aprender a corregir esas ideas raras que tenemos nosotros, porque yo la verdad las cosas que si bien quedé un poquito perdido con el mundo espiritual, pero sí a la vez quedó claro de que los conceptos que tenía yo del Antiguo Testamento no tenían nada que ver con lo que yo había leído. Yo una vez leí la Biblia de punta a punta, completa, pero fue como un desafío como decir, yo leí la Biblia. ¿Ya? Yo la leí completa, pero yo leí historias, leí puras historias, y leí masacre, y leí tortura, y yo decía dentro de mi ignorancia, pero ¿y estas palabras de Dios? Cállese, porque ellos se lo llevan peleando, veían masacre, mataban pueblos enteros. Entonces, yo me quedé con el Antiguo Testamento. Cuando yo lo leí completo, me quedé traumado, porque yo leí historias claro. crueles, historias pero totalmente sanguinarias. O sea,
pero después cuando ahora, por ejemplo, en el mundo espiritual, si bien he ido aprendiendo con los años, pero con el mundo espiritual, con lo que pasamos, igual empiezo a entender muchas cosas de conceptos que yo no tenía, como el ejército celestial y una serie de otras cosas, el ejército de Dios, los ángeles y cosas que va transcribiendo y van traduciendo a la Biblia y que no era lo que yo estaba leyendo, pues. Era algo totalmente, yo estaba formando una historia en la cabeza que no era la que decía ahí, por la que yo había entendido. Sí. Mira, lo que pasa es que igual, a ver, el mundo de la Biblia, para poder entenderla, entre comillas, de mejor forma, hay que tomar en cuenta todos los, ¿cómo es que podría decirle? Todas las aristas en las que fue escrita. Por ejemplo, lo que le explicaba a Evelyn, de que fue escrito en un idioma o dos idiomas que nosotros no hablamos y que es normal que de un idioma a otro hayan palabras que no se usen. Por ejemplo, la palabra bautizo no existía o la traducción de bautizo no existía en el español. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron ya la palabra griega baptizo y la adaptaron al español y dijeron bautizar. ¿Sí? Pero no había una palabra. O por ejemplo, la palabra llenado en el español no existe. ¿Ya? Pero en el griego sí. Entonces, cuando la expresión dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, está queriendo decir, y seréis llenados del Espíritu Santo. Y ese llenado no tiene que ver con una carga que de ahí se va a acabar, sino que tiene que ver con, para poder hacer la obra. Entonces, hay expresiones que en nuestro idioma no existen y que nosotros tenemos que buscar qué significan como para poder entender mejor el texto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder ahí significa dínamo, dinamita. Entonces no habla tanto del poder de hacer milagros, sino que de la onda expansiva y milagrosa con que el Evangelio iba a ser predicado en el mundo, iba a ser expandido. Entonces, hay expresiones, como les decía, de que no son propias de nuestro lenguaje castellano, por lo tanto hay que buscarle la quinta pata al gato, para poder entender lo que la Biblia quiso decir. Entonces, ese es el desafío, es invitarlos a que se introduzcan en este mundo. Es fascinante porque, no sé, la otra vez hablábamos con el pastor, por ejemplo, de la expresión, he aquí mi copa está rebosante, refiriéndose al Salmo 23. Pero para mí, oye, que era borracho. ¿Cómo la copa está rebosante? No, porque resulta que para los árabes o para los judíos era su forma de decir, tú eres bienvenido. Si yo te lleno la copa cada rato con vino, quiero decir, me encanta tu compañía, quiero que te quedes, no quiero que te vayas. Entonces cuando el salmista le decía a Dios, he aquí mi copa está rebosante, le estaba diciendo a Dios, no te apartes de mí, vive conmigo durante el tiempo que más pueda, no te vayas, no te apartes de mí, quiero que seas mi huésped, eres bienvenido. Pero si no conocemos la expresión o no conocemos, en este caso, la cultura de los judíos, no vamos a llegar a esa conclusión. Hoy día me pasó algo con un amigo con el cual estuve hablando acerca de esto. Él es profesor de inglés y él me decía, ¿conoces la frase que dice no te vayas por las ramas? ¿No? Sí, pues le dije yo, ese es un modismo chileno. Me dijo, ¿sabes tú que en inglés no se sabe cómo decir? Incluso, por ejemplo, si uno quiere llevar el modismo al lenguaje en inglés, diría algo así, no rodees el árbol. ¿Tiene sentido eso para ti? No, pues le decía yo, es absurdo. Me decía, pero si un gringo quiere decir no te vayas por la rama, usaría ese modismo, no rodees el árbol. Entonces decía, esos modismos
son los que a veces entorpecen la traducción de la Biblia. Y claramente es muy real eso porque tiene que ver con nuestra humanidad. Delante tú decías, Víctor, que Dios, ¿cómo usaste una palabra? Que Dios es inmanente, trascendente, ¿cómo es? Sí. Algo así, ¿no? No me acuerdo la palabra que usaste, pero fue como que Dios es capaz de meterse en la cultura y hacer uso del idioma, de los modismos de la cultura para hacerse entender. Algo así fue lo que quisiste decir, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que Dios hace en este caso con los pueblos del Medio Oriente, Israel, pero cuando llega el mensaje a nosotros que somos chilenos, que somos occidentales, necesitamos hacer adaptaciones en algunas cosas puntuales para poder entenderle. Y eso es lo que yo creo que es como parte, digamos, del proceso de estudio que se va dando, y aquí claramente nos vamos a encontrar con cosas así. Y no es que la Biblia dijo una cosa y ahora está diciendo otra, sino que tiene que ver con un tema de traducción básicamente. ¿Mm? Eso. Excelente, queridos. Miren, nos topamos con la hora de la clase 2. Ya está César con nosotros. Si César puede encender tu cámara. Hola César, bienvenido. ¿Ya? Hola, hola. Víctor, vamos a tomarnos unos minutos para un café. César, ¿nos das 8 minutos para preparar un café? Sí, obvio. Obvio. Ya, No, ok. y que lleguen a la clase con el café mejor. Ya, súper bien. Ya, excelente. Víctor, muchas gracias. Muy Ya me bien, lo tomo. excelente. Muy buena presentación. ¿Ya? Excelente, un Gracias. abrazo. Nos vemos entonces en 8 minutos. Sí, 20:40. 20:40. Uf, 20:45, perdón. Sí, ahí sí estaba sacando Sí, la cuenta. sí. No. Sí. Ok. Gracias, Víctor. Pastor, le envío la presentación a WhatsApp para que... Súper, excelente. Me parece genial, súper bien. Ya. Vale, Nos vemos. muchas gracias, muchas gracias.